Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos hablando o les estaré trayendo prácticamente la guía con las estadísticas y todo eso que hemos visto en las otras oportunidades con héroes de caballería, héroes de piqueros y héroes de espadachines, y hoy les estaré trayendo la de los arqueros. Bien, estamos con la cuenta acá del servidor 83, bien, como pueden apreciar aquí en pantalla prácticamente, bien, con la idea de la cuenta, el 83, Tierra del Rey, todo eso, la cuenta acá, el poder prácticamente, con varios millones de poder, todo lo que nos da ahí, el aumento, todo lo que pueden ver allí, bien, que la verdad que es una cuenta bastante avanzada y que tiene varias opciones. Ahora están prácticamente los de recolección, o sea, marchas de recolección, pero bueno, vamos a ir a lo que son los arqueros del tipo guerrero, que espero que esta guía los pueda ayudar a elegir en qué héroes prácticamente enfocarse. Bien, prácticamente los otros no tienen mucho sentido porque no sé, o sea, enfocarse en demasiadas cosas. Bueno, podría ser que luego se quisieran enfocar en otros héroes, pero bueno, ya veremos. Por ahora estoy viendo guerreros. Bien, les quiero mostrar esto y luego, bueno, vamos a ir a una mención de los otros. Porque la mayor... Pero no puse arqueros. Guerrero y arqueros. Bien, prácticamente, o sea, porque estos son los que más pruebas se han hecho, entonces tenemos más datos de ellos y bueno. Igual vamos a hacer alguna recomendación, alguna marcha quizás free to play un poco más avanzada para temporada 2 para todos ustedes. Sobre todo si son jugadores free to play. Dicho esto, vamos a ir con prácticamente el primero de aquí, que están viendo aquí en pantalla, que es el Rey Derry, que prácticamente es un héroe que va a ser muy bueno para los jugadores free to play, porque es bastante fácil de obtener y de maxear. Prácticamente, como pueden ver aquí, no lo he hecho porque tenía otras opciones, Mulan y todo eso, y son los que he utilizado para la marcha de arqueros. Bien, y por lo tanto King Derrick lo único que hemos hecho hasta el momento es subirle algunas habilidades para utilizarlo como un buen recolector. O sea, están generadas las marchas de recolección también que ayudan a acelerar eso, o sea, la recolección de recursos, y por lo tanto a King Derrick le hemos dado esa tarea en esta oportunidad. Bien, por eso no van a ver mucho más de él. Pero es un buen héroe que prácticamente va a estar bastante bien, sobre todo para los jugadores free to play, al inicio del juego en temporada 1, que luego más adelante va a ir perdiendo fuerza, como muchos de los héroes free to play. Y este héroe prácticamente en sus habilidades va a estar generando dentro de todo algún daño decente y algunas cosillas ahí. Y acá en esta otra prácticamente se enfoca bastante en el efecto de pánico, que se da mejor con las unidades de espadachines y quizás le pueda ir mejor allá. Pero lo voy a dejar a su criterio. Quizás lo puedan utilizar con espadachines, o si lo quieren utilizar con arqueros lo van a poder hacer también. Pero bueno, es una inversión que dentro de todo no va a llevar tanto. Bien, sobre todo para jugadores free to play le van a poder meter, conseguir sus medallas y eso, e invertirle y bueno, irlo subiendo. Y prácticamente van a poder conseguirlo, porque a este héroe lo consiguen sobre todo al inicio del juego en un evento que se llama, si no me equivoco, es algo del gigante, o a ver si no lo dice acá, creo que sí. Rugido del gigante. Bien, en Rugido del gigante lo vas a poder conseguir, sobre todo al inicio del juego, que prácticamente vas a tener que eliminar algunas unidades y te van a dar estos ítems. Unos ítems que no los tengo por acá. Bien, no los vemos acá, pero bueno. Andan por ahí. Bien, que vas a utilizar para invocar a unos bárbaros y eso, y bueno, te van a dar las medallas del héroe. Bien, si sos un jugador free to play, te va a servir que te enfoques en él y que lo inviertas. Si no es el caso, bueno, puedes seleccionar a otros héroes que te van a resultar mejor. Bien, luego vamos a tener por supuesto a Mulan y a Josephine. Josephine prácticamente es una heroína free to play, o sea que vamos a obtener sobre todo al principio del juego, y prácticamente, si no me equivoco, la conseguimos en la taberna bastante fácilmente. No es muy complicado obtenerla, esta heroína. Y más o menos nos muestra supervivencia bélica y taberna. Bien, son lugares donde los podemos conseguir a esta heroína. Así que bueno. Tiene buenas habilidades y todo eso, pero va a ser superada por Mulan. O sea, si son jugadores que pueden permitirse a Mulan,
es más recomendable que inviertan en esta heroína, en Mulan, y se enfoquen en ella. Y que logran prácticamente crear su marcha con esta heroína, porque la van a tener que utilizar luego en temporada 2. Si son jugadores free to play, van a poder utilizar a Josephine, por supuesto, que van a sustituir a Mulan con Josephine seguramente. Bien, o sea, son dos buenas heroínas, tanto Mulan como Josephine, pero Mulan prácticamente es una versión muchísimo más mejorada y más OP o superior a Josephine. Por lo tanto, si se la pueden permitir, bien, lo recomendable es que la mejoren, la maxen y bueno, inviertan en ella. Sobre todo para enfocarse en su marcha principal de arqueros o en su marcha de arqueros, si se enfocan en otro tipo de tropas. Les va a dar muy buenos resultados. Dicho esto, vamos a tener luego a la heroína Ragni, que prácticamente también es una muy buena heroína. Bien, esta heroína habíamos hablado de ella porque se enfoca también en caballería, en la guía anterior de caballería. Y había dicho que prácticamente recomendábamos a Ragni para las unidades de arqueros. Bien, va a ser una heroína que en mi opinión va a estar mejor utilizada en la marcha de arqueros. Bien, en mi opinión, les decía también en la otra oportunidad, en el otro video, que Atila es el que tiene que ir para la caballería y tendrían que enfocarse en colocar en caballería a Lu Bu con Guan Yu con Atila, que van a tener una muy buena muy buenas bonificaciones allí, porque prácticamente ahí estarían mejorando todas las tropas. Ragni lo que hace es mejorar al héroe siguiente, no mejora a todos, lo cual hace que en mi opinión Guan Yu y Atila sean mejores opciones para caballería, y a Ragni la dejaríamos para arqueros. Bien, y va a funcionar muy pero muy bien con la heroína Mulan y Belew. Y luego les estaré mostrando las marchas que voy a estar recomendando, que espero que les sirvan. Y si es así, si les sirve y les agrada este video, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Y bueno, y también dejar sus comentarios en el canal. Y bueno, luego vamos a tener por supuesto a Atila, que prácticamente a lo vamos a poder utilizar. Es un héroe muy bueno, o sea, en las tier list está en la cima prácticamente, y es un héroe muy pero muy bueno, que yo recomiendo sobre todo que lo utilicen con la marcha de caballería, pero que también les va a dar muy buenos resultados con los arqueros si quieren utilizarlo. Bien, yo prácticamente en este momento a Atila lo tengo con arqueros, porque mi marcha principal de caballería es Atila, no, es mi marcha principal de caballería es Aníbal con Constantino con este otro, como es Ahsoka. Bien, esa es mi marcha principal de caballería. Por lo tanto, Atila está para arqueros. Y en el futuro ver si puedo armar lo que es la marcha de caballería de Lu con Guan Yu y Atila. No sé si podré, porque también necesita su inversión y bueno, habrá que ver si se puede. Luego vamos a tener por supuesto la heroína Belew, que es de temporada 2, que es una muy buena opción. Prácticamente es una muy buena heroína, en la cual va a valer muchísimo la pena invertir. Prácticamente sus habilidades son también de doble ataque. Bien, habilidades, bien, muy buenas en este caso. Ahora tenemos esta otra que dice ataque doble, que luego vamos a depender bastante de poder personalizar las otras habilidades y colocarles habilidades correctas que se puedan enfocar más en esto y por lo tanto ayudar más en ese sentido. Que también está la guía específica de cada uno de esos héroes que van a poder utilizar para saber qué habilidades colocarles. Y poco a poco estamos armando también los árboles de talento que le van a servir para sacarle el mayor beneficio a estas marchas. Bien, o sea, prácticamente al inicio podría parecer que Mulan es mucho, o sea, es superior o va a ser mejor por las estadísticas que van a ver a Belew, pero luego veremos que cuando Belew se le invierte y se le coloca las medallas correspondientes, se la sube al rango máximo y se mejora prácticamente la habilidad correspondiente que se necesita mejorar. Que no me deja ver, mejora habilidad. Yo creo que es esta. Bien, cuando mejoramos esta habilidad de doble ataque, con el rango, los talentos y todo, la armamos de forma correcta y le colocamos todo lo que necesita esta heroína, prácticamente va a ser una bestia en el campo de batalla. Bien, las alineaciones que vamos a estar recomendando para los jugadores free to play
van a tener que enfocarse, como les decía, si eran free to play van a necesitar a Rey Derrick porque no van a tener muchas opciones. Y van a tener que colocar a la heroína Josephine, bien, al Rey Derrick y a Attila porque no van a tener otra opción. Bien, porque prácticamente Mulan es una heroína de pago y Ragni también prácticamente es de pago. Es para jugadores más pay to win y Belé, bueno, la van a obtener hasta la temporada 2. Así que no van a poder utilizarla por ahora. Ya van a estar invirtiendo, en este caso, si se van a enfocar en arqueros, van a estar invirtiendo, por supuesto, ya en temporada 2 ya van a tener al Rey Derrick, lo van a tener prácticamente ya maxiado y si participaron en el inicio lo suficiente y fueron bastante activos en lo que es el rugido del gigante, van a poder tenerlo maxiado a este héroe completamente y ya van a tener a Josephine también maxiada y subida al máximo. Y a Attila ya prácticamente van a haber invertido bastante y en temporada 2 se van a poder enfocar en invertir y en mejorar a Belewe todo lo que puedan. En temporada 2 van a cambiar y van a poner a Belewe de principal, van a sustituir a Derrick prácticamente por Belewe y van a colocar a Josephine de secundaria y a Attila en el tercer lugar. Y ahí van a tener una muy buena marcha para jugadores free to play en temporada 2. Y luego, si quieren, podrán invertir en una segunda marcha, bien, que es Suleiman, sí, prácticamente, con ISS y Teodora. Van a tener a ISS, que prácticamente va a ser bastante fácil de conseguir en taberna y free to play, y a Teodora, que también va a ser bastante fácil de conseguir, y van a estar invirtiendo en ella desde temporada 1, porque Suleiman prácticamente lo obtienen solamente recién cuando llegan a la temporada 2. Así que van a tener una opción. Ahí lo dejo a su criterio. Si quieren invertir en la otra marcha e ir mejorando a prácticamente ISS y Teodora, pero no van a poder utilizarla hasta que llegue Suleiman. Pero bueno, ahí verán ustedes qué hacen. Yo recomendaría enfocarse en estas que le digo: Josephine, Derrick y Attila en temporada 1 y cambiar a Belewe, Josephine, Attila en temporada 2. Ahora, si son jugadores pay to win que le pueden poner bastante dinero al juego y prácticamente conseguir los paquetes y maxear las estrellas así como está de Mulan, que les va a servir muchísimo más, les recomendaría que consigan a Mulan y al principio la utilicen Mulan con Attila y Ragni. Y ahí van a tener una muy buena marcha. Y luego ya en temporada 2, cuando llegue Belewe, van a tener una marcha muy OP y prácticamente que va a generar muchísimo daño y que va a ser muy buena, prácticamente va a estar muy bien esa marcha. Van a estar utilizando a Mulan de principal, a Belewe de secundaria y a Ragni de tercera comandante. De tercera heroína prácticamente, perdón. Bien, así que ahí van a tener prácticamente una marcha muy OP, pero que necesita su inversión porque van a tener que invertir en Mulan, maxiarla, invertir en Belewe cuando llegue. Y antes están invirtiendo en paquetes suficientes de Ragni. Bien, lleva su inversión, su dinero, pero en esta y en esta van a invertir en temporada 1 y en esta estarían invirtiendo en temporada 2 y ahí ya tenían prácticamente la mejor marcha, en mi opinión, de arqueros. Bien, vamos a mostrar prácticamente, voy a mostrar ahora lo que sería la imagen. Bien, que ahí la estarían viendo. Y aquí tenemos prácticamente lo de Josephine. Vamos a estar viendo que como heroína secundaria 75%, 73% como comandante, 78%, 76%, 81%, 80%, 84%, 84%, 92%, 92% y acá el 100%. Esto es lo que siempre decimos. El 5 sería el 100% o el máximo poder que puede alcanzar el héroe. Y con eso se calcula prácticamente un porcentaje de cuánto de ese poder máximo que podría alcanzar el héroe alcanza en cada rango. Bien, eso es algo que se calcula y se tiene más o menos en cuenta para hacer estas pequeñas estadísticas. El Rey Derrick prácticamente tiene que, como comandante, es un 76. Acá baja, 78 le va mejor como secundario. Acá le va mejor como secundario. Bien, por eso les recomendaba prácticamente utilizar a Josephine como principal. Que si bien parece que en las estadísticas no le va tan bien, pero fíjense en que acá va
va teniendo algunas mejores, no tanta diferencia. Acá prácticamente que Derrick sí tiene un par de diferencias bastante grandes. Bien, 92-92, 84-84, 80-81, la diferencia no es tanta, por lo tanto Josephine va mejor como heroína principal y su habilidad de comandante para jugar free to play es mejor Josephine que la habilidad de Derrick. Bien, acá tenemos por ejemplo Mulan como secundaria 57, como comandante 53. Acá se ve una diferencia. Decimos, bueno, qué mala que es como principal al inicio, pero bueno, acá luego mejora. Pasa a ser mejor como principal, pasa a 59, ya acá sigue mejorando, 64 a 63, 74 a 72, 81 a 79, por lo tanto Mulan por eso es mejor como principal. Bien, Atila prácticamente como comandante no sirve y por lo tanto acabamos viendo como secundario es malísimo como principal, no se lo recomienda para nada. Y Beleu acá prácticamente nos muestra que da mejores resultados si la utilizamos como secundaria. Por eso se recomienda Mulan, Beleu, Ragni. Bien, Ragni prácticamente acá no tiene mucha diferencia. Bien, no, acá mejora un poco como secundaria. Acá más o menos. Acá también no perdemos demasiado. O sea, está bastante parejo. Por eso se recomienda que lo utilicemos no como comandante, sino como secundaria. Porque prácticamente su habilidad de comandante no es tan buena como la de Mulan. Entonces se coloca a Mulan, Beleu y Ragni. Bien. Y lo que queremos es a Ragni como tercera opción. O sea, en el tercer lugar. Porque lo que queremos buscar es que Ragni mejore a Mulan. Bien, que es la heroína principal, que es la comandante. Por lo tanto, la queremos en el último lugar porque ella con su habilidad mejora al siguiente. Que en el caso de colocarla en el segundo lugar, mejoraría a Atila si a Atila lo colocamos como el último. Por eso se la coloca en tercero para que mejore al primero, que es Mulan. Que como vemos en las estadísticas va mejor como heroína principal. Por eso se recomienda o recomiendo Mulan, Beleu, Ragni. Y van a ver que los jugadores Pay to Win, si buscan en el Discord oficial, van a ver por muchos lugares que la mayoría utiliza a Mulan como principal, Beleu como secundaria y a Ragni como tercera opción. Pueden ver algún caso que utilicen, no sé, la marcha de caballería Lubu con Atila y Rani, pero bueno, no es lo más recomendable. Uno utiliza lo que va teniendo, ¿no? Seguramente la persona que hizo esas pruebas no tenía o no quiso usar a Wanshu, no sé. Habría que ver si en algún momento prueba la marcha Lubu, Wanshu y Atila, pero hasta que no lo haga no podemos decir ni que sí ni que no. Eso por un comentario que me dejaron, que había un jugador o alguien que había hecho un video que prácticamente con Ragni destrozaba y que lo que yo decía en el video anterior no era correcto, pero bueno, van a poder ver, habría que ver esas otras pruebas, hacer esas pruebas e ir viendo el tema de Mulan, Beleu de Ragni y del otro lado Lubu con Wanshu y Atila, para que se vea esa comparación y bueno, tener todo el panorama completo. Bien, espero que les guste. Si es así, suscríbanse, den like, compartan. Nos estamos viendo muy pronto. Este fue otro video, otra guía de Deca Gamers. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan siempre. Nos estamos viendo muy, pero muy pronto. Muchas gracias por todo.